Ahora en esta segunda sección de esta unidad vamos a hablar de lo que se conoce como una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, vamos a considerar una ecuación diferencial en su forma estándar. Eso es lo que discutimos en el punto 2.1. Vamos a despejar entonces nuestra ecuación diferencial dejando la derivada de un lado. Si nosotros podemos escribir el lado derecho, es decir, la función f, de esta forma, si nosotros podemos reescribirlo de esta manera, con esta separación, aquí dice, esto es una función de x multiplicada por y, o sea, esta primer componente, más otra función de x, o sea, esta otra parte de acá. Entonces la ecuación diferencial es lineal. La ecuación diferencial de primer orden se pueden escribir de esta forma que tenemos acá. Para concluir, nosotros podemos identificar una ecuación diferencial de primer orden lineal de la siguiente forma. Nosotros nos enfocamos en este término que está aquí. Ya tenemos que es una ecuación diferencial de primer orden, y si este término que tenemos aquí multiplicado por otro factor, que puede ser una función cualquiera, puede ser un número, puede ser cualquier cosa de x, si está multiplicando a una función y de orden 1, es decir, que aquí el exponente es 1, entonces una ecuación diferencial es lineal. ¿Cuándo no va a ser lineal? Cuando esta expresión de y no sea de orden 1. Por ejemplo, si tuviéramos y al cuadrado, esto pues no es lineal. Si tuviéramos raíz de y, esto tampoco. Si fuera parte de una función especial, por ejemplo, si fuera coseno de y. Todas estas funciones que tenemos aquí abajo no se comportan de forma lineal. Entonces la única forma que vamos a poder tener para determinar que una ecuación diferencial es lineal es cuando el exponente de nuestra variable y, ya de forma estándar, es un 1. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para identificar cuándo es lineal y cuándo no es lineal. Entonces aquí vamos a determinar qué tipo de clasificación tenemos en estos dos ejemplos. Entonces nos pide determinar si la siguiente ecuación diferencial es lineal, si las siguientes son lineales. Ya todas están escritas de forma estándar, es decir, todas estas ya está despejada y es cosa de identificar quién es quién. En este caso pues podemos identificar los siguientes componentes. La función p de x va a estar pegada a una función de y. Entonces en este caso la función p de x es esta que tenemos aquí, esta es p de x. La función q de x va a ser la función que está independiente a mi variable y, entonces es esta que tenemos acá, esta es q de x. Como podemos darnos cuenta aquí, nuestro término y que tenemos en esta parte es lo que podemos identificar en este lado. Les había comentado que la ecuación diferencial va a ser lineal si nosotros tenemos que nuestra variable y tiene un exponente 1. En este caso, que podemos ver en el primer ejemplo, nuestra ecuación diferencial tiene un exponente 1. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí, la ecuación diferencial, esta sí es lineal. Vamos a ponerle un 1. En el caso que sigue es diferente. Aquí nosotros tenemos que esta ahora es la función de x, esta es p de x, nuevamente este es q de x, y el término que tenemos acá, esta es una función que depende de y. Como aquí la función de y es parte del argumento de una función senoidal, vamos a tener que esto va a tener un comportamiento oscilante. Esto pues desde luego no es una ecuación lineal. Entonces esta que tenemos acá en el segundo caso no es una ecuación lineal, se le va a poner un 0. Ya es un caso negativo. Entonces estamos asignando un 1 cuando sí es lineal, un 0 cuando no es lineal. En este siguiente caso tenemos que la función ahora que tenemos en esta parte de aquí, solamente no tenemos una función pegada a nuestra función y, no tenemos esta parte de acá, solamente tenemos q de x. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, la función p de x es igual a 0. Por eso no vemos ningún término que dependa de y, aquí no aparece. En este caso especial, este tipo de funciones también es lineal porque la función no aparece, es una constante, y en este caso también es una función lineal. Entonces se pone de esta manera. En el último caso que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que la función p de x está en esta parte. La función p de x vale un 1. Y la función q de x es esta de acá. Recuerden que la función p de x va a ser la que va a estar pegada a mi parámetro y.
y la función q de x va a ser la función independiente. En este caso, como podemos darnos cuenta, la función y, como les había comentado, está con una potencia cuadrática. Como tenemos una potencia cuadrática, entonces no es lineal. En este caso no corresponde a una función lineal. Entonces recuerden, cuando nosotros tenemos que nuestro exponente es un 1, como en este caso, o que no está, como en este caso, corresponde a una ecuación diferencial lineal. Si forma parte de una función especial o si tiene un exponente distinto a 1, entonces no es una función lineal. Eso es lo que podemos ver en estos ejemplos. Otro ejemplo en este caso es cuando tenemos la ecuación diferencial. En este caso no está en forma directamente en forma estándar. Tenemos que escribirla de esta manera. Aquí en este caso, pues recuerden que esto que tenemos acá es y' y va a estar de esta manera. Va a estar 5y cuadrada. Entonces tenemos que despejar nuestra y' para escribirlo de forma diferencial. Lo que nos estorba es esta y que tenemos aquí. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tenemos y' es igual a 5y cuadrada sobre y. Ya resolviendo, pues esto se va a quedar así. Y tenemos que y' es igual a 5y. En este caso nuevamente tenemos que la función p de x es un 5, esto es p de x. Y la función q no existe, entonces tenemos aquí que q de x es igual a 0. Pero lo importante es el exponente de nuestra ecuación de la variable y. En este caso es un 1 y como podemos darnos cuenta, esto efectivamente sí es una ecuación diferencial lineal, entonces se va a poner un 1 en caso afirmativo. Este es este caso. En este otro caso tenemos la ecuación diferencial en forma diferencial. Recuerden que el objetivo es escribir esto de forma estándar. Entonces, para escribir esto de forma estándar, recuerden que tenemos que obtener este parámetro de aquí. Este parámetro de aquí, recuerden que es el diferencial de y con respecto a x. Entonces, para obtener esto, tenemos que dividir toda la función entre el diferencial de x. Dicho de otra forma, este diferencial de x va a pasar dividiendo a todo lo demás y va a quedarnos de la siguiente forma. Vamos a quitar ese diferencial de x, vamos a tener 5 y 5 medios elevado a los 5 medios menos y a las 7 tercios de y dividido entre dx. Esto es igual a 0. Aquí lo que se hizo fue nada más que se dividió todo entre dy. Esto que tenemos aquí es y'. Entonces vamos a escribir esto: 5 y a las 5 medios menos a las 7 tercios y'. Esto es igual a 0. Vamos a despejarlo y vamos a pasar esto del otro lado. Se puede hacer de varias formas. El álgebra, pues bueno, finalmente nos va a llevar a los signos correspondientes. Y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar y' a las 7 tercios. Esto va a ser igual a 5y a las 5 medios. No se confundan aquí con los signos. Nada más estoy reacomodando para dejar la y del lado izquierdo. Si ustedes son un poquito más minuciosos, ustedes dirán, bueno, pues este pasa para el otro lado y quedaría con un signo negativo y todo estaría negativo. Bueno, finalmente puedo multiplicar esto por más y queda de esto de forma positiva. Entonces es nada más un poquito de álgebra. Ya por último voy a despejar esto para obtener esta función en forma estándar. Entonces este está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Tenemos que y' es igual a 5 y a las 5 medios dividido entre y a las 7 tercios. Si esto lo podemos condensar, si esto lo podemos reescribir, nos queda de la siguiente forma, ya nada más resolviéndolos. Entonces así: 5 y 5 medios menos 7 tercios. Resolviendo el quebrado, pues vamos a obtener lo siguiente. Tenemos este quebrado, viene de resolver estos que están aquí. Ya resolviendo el quebrado me queda y a la 1/6. Entonces, pues definitivamente esto no es un exponente 1. Recuerden que es lo que estamos buscando, que ese exponente sea un 1. Como es un sexto o raíz sexta, entonces esta expresión que tenemos acá no es una expresión lineal. Entonces aquí esto no corresponde a una ecuación lineal por este exponente que podemos ver acá, y la respuesta aquí es un 0. Entonces ese es en este caso. Otro caso es este.
Nuevamente tenemos que escribir esto de forma estándar. Recuerden, tenemos que pasar esto dividiendo. Entonces, bueno, queda esto así. 4y a la 6 medios menos y a la 4 medios. Y', esto es igual a 0. Despejando. Tenemos lo siguiente. 4y a la 6 medios dividido entre y a la 4 medios. Recuerden lo que hice. Nada más pasé esto del otro lado sumando y pasé este elemento para el otro lado dividiendo. Es álgebra muy elemental. Entonces hay que hacer esta fracción. Tenemos lo siguiente, tenemos 6 medios menos 4 medios. Entonces, como aquí los términos son comunes, se queda de esta forma. Esto es 6 menos 4, esto es igual a 2 entre 2. Esto es un 1. Entonces esta fracción, al momento de escribirlo, tenemos y', esto es igual a 4y a la potencia 1. Esto viene de la resta que está aquí, que lo que acabamos de hacer en este caso. Entonces este 1, bueno, lo quité, esto no se escribe, no lo confundan con esta coma que tenemos acá. Queda nada más como 1. Aquí, como podemos ver, esta es la función p de x y la función q de x vale 0. La función q de x en este caso vale 0. Aquí no tenemos función q de x. Como podemos ver en este caso particular, la expresión, aquí tenemos que nuestro exponente es un 1. Entonces en este caso podemos ver que nuestra ecuación diferencial sí es lineal. Entonces aquí se va a responder con un caso afirmativo, se va a poner con un 1. Entonces son los casos que podemos encontrar. Recuerden entonces que lo que nos tenemos que fijar es en el exponente de nuestro parámetro libre y, escrito de forma estándar. Entonces, si nosotros tenemos aquí que este exponente es un 1, entonces sí es una ecuación diferencial lineal. Si no es así, si es un exponente diferente o si forma parte de una función especial, un logaritmo, una raíz, una función trigonométrica, entonces nuestra función no es lineal. Se contestaría en este caso con un 0. Esa es la forma en la que podemos identificar cuando una ecuación diferencial es lineal o no lo es.